Buenos días para todos. ¿Cómo están? Buenos días, profe. Bueno, para hoy, pues como habíamos hablado antes de salir a vacaciones, la idea pues era que culminaran ustedes el taller que llevábamos ya realizando como 3, 4 clases. Y pues hoy pasar a un último taller de la fase de reestructuración para disponer el tiempo a hacer un producto final. Entonces, en ese sentido, vamos, eh,
en la unidad, la clase 23, 24, 25 y 26. Alejo, es verdad que usted nos pidió que hiciéramos otro, ¿cierto? Como otro boceto del zapato, pero con rectángulos más pequeñitos, ¿cierto? Señora, de eso se trataba la combinación de taller. Era realizar el primer boceto que ya habían hecho y el segundo con rectángulos más pequeños y comparar qué pasaba. Alejo, no, no, Vale, termina, Alejo. termina. Señor, ¿Para cuándo se manda todos sus trabajos? O sea, ¿cuándo se sube la... Sí, ¿cuándo se le entrega todo esto? yo creo que haremos este taller y la siguiente clase ya tendrán que subir los dos O talleres. sea, sería para entregar el lunes que viene. Exactamente. Ah, listo. ¿Listo? Bueno, no sé si de pronto revisaron, miraron, que no creo. Antes de ese taller hay una tarea. ¿Sí? ¿Sí están amparados en la unidad? ¿Todo? Sí, Alejo. Listo, perfecto. Uy, espera que yo no sé si... Listo, entonces en ese sentido, pues no sé si ustedes se toman unos 5 minuticos para buscar en internet esas cositas, aunque sea una de esas cositas. Y para aquellos que no han presentado nota de tarea, pues leen y nos cuentan qué entendieron. Pues teniendo en cuenta que pues ya vamos a saltar una cantidad de talleres y pues obviamente también en ese sentido saltaremos una cantidad de tareas. Entonces, aquellos que de pronto no han participado en la tarea tienen la oportunidad ahorita de tomarse 5 minuticos, buscar en internet rápidamente lo que está ahí en la unidad. Es la tarea 8 y que nos cuenten algo de lo que encuentren. Entonces ahí les voy a dejar el espacio mientras todos copian la clase de hoy, 23, 24, 25 y 26.
Bueno, no sé si alguno de los que no, de pronto no o no tiene la nota de tarea y ya encontró algo y nos quiere contar. Pues yo busqué indeterminación. Listo. Bueno, Encontraste. la palabra en sí, indeterminación, es la falta de determinación en algo o de resolución en una persona. Ujú. Pero ya digamos, si hablamos en matemática, o sea, una forma indeterminada, se llama forma indeterminada una expresión algebraica que involucra límites del tipo. Estas expresiones se encuentran con frecuencias dentro del contexto del límite de funciones y más generalmente del cálculo infinitesimal y el análisis real. Eso será. Listo. Yo Yo, busqué, Alejo. Ya mm, unito. ¿Quién va? yo busqué la función definida a trozos. En matemáticas es una función cuya definición llamada regla de correspondencia cambia dependiendo el valor de la variable independiente. Formalmente, una función real f de una variable real x es la relación cuya definición está dada por varios conjuntos disjuntos de su dominio. Listo. Alejo, los casos que se ven dentro de indeterminación es el infinito partido por finito, un cero partido por cero, un cero por infinito, un cero elevado a cero, un infinito elevado a cero, un elevado a infinito y infinito menos infinito. Listo. Perfecto. Lo de los polinomios que se dividen en tres, normalmente la ecuación es x a la 2 más bx más c. Esta es una variable de factorización de las ventajas de los patrones matemáticos y ya. Ok. Listo. Por ahí veo que Jennifer tiene la mano levantada. Era para participar por lo de la tarea, pero pues después participo con lo de la meta. Ok. Alejo, con lo de los polinomios, también los polinomios del producto de, pues sí, polinomio, son asignados con propiedades conmutativas, propiedades asociativas y propiedades distributivas del producto respecto de la suma. Listo. Perfecto. ¿Alguien más? Porque vamos en varios que no tienen nota de tarea. Gordo, y si dices quiénes no tienen esa nota, Ok. Perfecto. es Falta Castañedas y Fuentes, García William, Gavilán, Guavita Herrera, Jiménez Mateus, Morales Moreno Brian, Perdomo Quiseno, Rivera, Romero y Torres Oscar. Profe, en la definición de indeterminación dice, una indeterminación se produce si al hacer un límite obtenemos una situación que solo sabiendo el valor de los límites de las funciones que intervienen no podemos asignar un valor al resultado de la operación. Es necesario realizar una investigación más profunda que nos permita llegar al valor del límite. Ujú. Muy bien. Bueno, ¿alguien más? Listo. Parece que no. Listo, entonces, pues ya vimos o escuchamos a los compañeros hablar frente a la tarea. Y entonces el primero era una indeterminación y como lo dijeron, tiene relación directa con el límite y las funciones, en tanto que hay un valor que no se conoce de la función y para poder pensar en el valor que no se conoce de esa función o poder hablar de ese valor, lo que hacemos es acercarnos al límite de ese valor. No sé si ustedes recuerdan el ejercicio que hicieron con la pintura, que entonces la idea era reconocer que era el límite y en ese sentido pues era el acercamiento que teníamos a un punto específico
infinitesimalmente. O sea, en pedazos más pequeños, y entre más nos acercáramos, pues más cercanos a ese valor estábamos. Entonces es más o menos eso. Valentina habló de una función a trozos, y entonces es una función que está, que no tiene una única expresión, ¿cierto? Sino que está, como dice, a trozos, está compuesta por varias partes, ¿sí? No es una línea continua, o puede ser continua, pero no está determinada directamente por una sola expresión como función, sino que por cada, llamémoslo intervalo en el espacio, se genera un tipo de curva diferente. Y cuando se habla de polinomios y casos de factorización, ¿cierto? Específicamente de los trinomios, entonces cuando hablamos de trinomios, hablamos de expresiones elevadas al cuadrado, pues, de una u otra manera, y que permiten o tienen una solución específica en la factorización. Y cuando hablamos de polinomios, ustedes no sé si recuerdan por ahí en octavo o novenito que vimos polinomios, son expresiones que componen o están compuestas por una variable, un coeficiente, un exponente, que además de eso, pues entre términos que hay una suma o una resta. Entonces, más o menos es eso lo que tenían que averiguar. Si vieron por ahí ejemplitos mientras buscaron, de pronto se han nutrido un poco más. ¿Listo? No sé si alguno ya tiene la metica de la clase. Alejo, ¿podrías compartir la guía? Es que no Sí. me aparece esa página. Gracias. Ok. Me dicen si la están viendo. Yo, Alejo, ¿Listo? apropiar los pensamientos de las funciones polinómicas. Listo, perfecto. ¿Quién más? Yo, obtener todos los conocimientos necesarios para encontrar las integrales en funciones polinómicas. Listo. ¿Quién más? Yo, Sí. entender los procesos para encontrar integrales de funciones polinómicas. Ok, listo. ¿Alguien más? Bueno, mientras terminan, de pronto, si están terminando, ya terminaron de copiar la clase y de proponer su meta. Entonces, la idea de hoy es, pues como ya hicimos un primer abordaje de lo que era la integral, que era el área bajo la curva, ¿cierto? Vista como el área bajo la curva. Y vimos ahí un acercamiento a cómo encontrar el área. Vamos a ver un procedimiento hoy puntual con el cual se puede encontrar dicha área bajo la curva de una forma mucho más precisa, ¿sí? Y lo vamos a hacer con un tipo de funciones específicas. Entonces son las polinómicas. No sé si por acá. Espera. ¿Listo? Entonces, la idea es resolver el taller 4. Para eso, entonces, vamos a leer la información que está ahí en el primer punto. Entonces, si alguien la quiere leer para todos. Y vamos entre todos explicando un poco de qué se trata pues lo que está hablando ahí. Entonces, no sé si alguien quiere leer. Las integrales inmediatas se resuelven de manera fácil aplicando fórmulas. Más fáciles son las polémicas, integral de una constante. Listo, entonces dice, las integrales inmediatas se resuelven de manera fácil aplicando fórmulas. ¿Sí? Entonces ahí es claro que necesitamos conocer algunas fórmulas o algunas ecuaciones. Las más fáciles son las polinómicas. Y entonces habla de algo que es una integral constante. ¿Alguien sabe cómo se leen esas letricas que están ahí abajo?
¿O tiene alguna idea de cómo leer esas letricas? No, ni idea. Listo, entonces, importante. El primer simbolito que aparece es una letra griega, ¿sí? Creo que ¿Es una es... J? No, no, es una S, realmente. Pero es una S alargada, ¿sí? Entonces es la S alargada pues realmente dice integral, ¿sí? Es la integral. Ese es el símbolo de la integral. Y entonces, pues reconociendo eso, pues no leería la integral. Y K, ese K que aparece acá es una constante. ¿Alguien sabe qué es una constante? ¿O recuerda que es una constante en matemáticas? ¿O constante? ¿Qué es constante? Sí, una constante es como algo que se expresa con una letra y tiene un valor determinado, como digamos la constante K en física, pues tiene cierto valor y se utiliza para electromagnetismo. Perfecto. Entonces, sí, es un valor específico de algo que hay. Y en este caso, pues K, pues en física será para electromagnetismo, pero acá en matemáticas es para dar un valor específico, puntual. Entonces, K podría ser cualquier valor específico. ¿Alguien tiene en la mente un valor específico? Por ejemplo, que me para un ejemplo de un valor específico. Si es que lo estamos entendiendo. Uy, no, los puse a pensar mucho. Pues si es cualquier valor, es cualquier número, ¿no? A cualquier número. Entonces, denme un ejemplo de un valor específico. 15. Alejo. 15. Listo. 15. Entonces, supongan que ese K puede valer 15. O podría valer cualquier valor específico. 10. Pi. Raíz de 2. Sí. Entonces, ese K puede tomar diferentes valores, pues dependiendo de lo que usted esté evaluando. ¿Listo? Entonces, eso representa acá una constante específica. Y el siguiente, que es de x, ¿cierto? Ese de x siempre se pone en la integral y se llama diferencial de x. ¿Listo? Diferencial de x. Si quieren tomar notica, para que lo tengan en cuenta. ¿David iba a preguntar algo? No sé. No, no, señor, no. Pensé que ibas a preguntar algo. Listo. Alejo, ¿y X tiene un valor? No, no, no. Entonces, aquí voy a hablar un poquito. Voy a dibujar esto. No sé qué es lo que acabo de dibujar. ¿Qué ven ahí? Plano cartesiano. Bueno, bien. Yo pensé que iban a decir una cruz. Pero bien, sí, un plano cartesiano. Perfecto. Y recordando el plano cartesiano, hay un eje que determina los valores de x, ¿cierto? Que es este que está de forma horizontal. ¿Cierto que sí? Ese es el valor. O son los valores de x. ¿Sí? ¿Hasta ahí claros? Sí, Sí. Entonces, esta parte de x está dirigiéndonos específicamente a esos valores, a los valores que toma x. Por ejemplo, en una función, voy a dibujar una curva ahí. Supongo que esa función está ahí. Esa función tiene siempre valores en x, ¿no? Entonces tiene relación con los valores en x. Al tener esa relación con valores en x, con todos los valores de x o con los valores de x, cuando hablamos de diferencial, ¿qué se les ocurre con la palabra diferencial? Diferencial. Diferencia. ¿Qué se les viene a la Tal vez, mente? tal vez Podría sea ser, lo que está mm, en negativo, ¿no? ¿Cómo así? Espera. yo lo asemejo más como a lo que hicimos con lo de los conjuntos, que la diferencia era como restarle pues lo que usted le pedía. Listo, entonces como una resta, ¿qué fue lo que dijeron más aparte de eso? ¿Qué otra cosa dijeron? ¿Con qué más lo podrían relacionar? Diferencial. ¿Qué es una diferencia? Por ejemplo,
normalmente? ¿Ustedes qué entienden por diferencia? Algo distinto a otro. Algo que distingue a uno de otro, ¿cierto? Ujú. ¿Qué es lo que lo hace diferente? Entonces, entre esos valores de X, ¿sí? Hay diferencias, ¿sí? Por ejemplo, si usted toma 1, ¿será lo mismo que tomar el 2? ¿O hay diferencia? ¿Sí me está haciendo entender? Diferencia. Sí, hay diferencia. ¿Y cuál sería la diferencia entre el 1 y el 2? Pues que entre los dos existen números prácticamente infinitos y cambian los valores. Bueno, entonces hay infinitos números, cambian los valores. ¿Qué tan grande es 2 con respecto a 1? ¿Quién es mayor, por ejemplo? Ahí, ¿quién es mayor? ¿El 1 o el 2? El Y con 2. mayor, me refiero a que vale más. Listo, entonces el 2 vale más. ¿Cuánto más vale el 2, por ejemplo, que el 1? 1. 1, ¿cierto? Entonces vea que ahí ya empezamos a notar las diferencias. ¿Las diferencias en dónde? En X, ¿sí? Y cuando ustedes hacían lo del zapatico, ustedes hacían rectángulos, ¿cierto? ¿Sí o no? Eso. Y en esos rectangulitos ustedes tomaban la base en X. Y tomando esa base en X, ustedes tenían diferencias. Claro, entre los diferentes puntos que formaban la base del rectángulo. Ahí se formaban unas diferencias. ¿Sí me hago entender? ¿O no? Sí. Entonces, a eso que ustedes están llamando diferencias, por qué les digo yo que son diferencias? Entonces, espera a ver, hacemos un ejemplo para que sea más entendible. Entonces, supongan que usted tiene acá, entonces va a poner entre 2 y 3 va a ser un rectangulito, ¿sí? Cuando hablamos de diferencia, entonces ustedes dijeron, es lo que hay entre el 3 y el 2, o sea, es como una resta, y es lo que cambia. ¿Cuánto hay entre 3 y 2? 1, ¿cierto? Y ese 1 es la medida de la base, ¿cierto? De ese rectángulo. Entonces, den en cuenta que usted siempre, para poder encontrar la base del rectángulo, lo que hace son diferencias, restas. ¿Sí me está haciendo entender? Me avisan si sí, o si no me hago entender. Sí, Alejo, o sea, es como ir avanzando en X y por ende es una diferencia porque entre los dos números hay Exacto. más Pues, números. hay una diferencia entre cada número. Listo, exactamente. Entonces, y como lo que estamos hallando son, lo que ustedes vieron era hallar rectángulos y rectángulos cada vez más pequeños, pues por más pequeños que sean, siempre hay una base que se halla por medio de esa diferencia. Entonces, acá lo que nos están diciendo es, ese diferencial de X son las bases de ese rectángulo, ¿sí? Es como los espacios que están. Sí, sí, ahí, entonces, claro, sí. Entonces, por eso siempre se habla de diferencial de X, porque siempre partimos de esa diferencia. ¿Listo? Pero eso no tiene un valor específico. ¿Listo? Si la pregunta es, profe, ¿tiene un valor específico? No, no tiene valor específico. Se denota, se escribe, pero no es necesario. ¿Listo? Entonces, Sí, señor. teniendo claridad en eso, ¿cómo se lee esa primera parte? ¿Cómo se lee? ¿Cuál es el primer símbolo? ¿Cómo se llama? Integral. ¿Listo? La Integral. integral. Ajá. ¿La integral de quién? La integral de la constante o Ajá. de 15, que ya le pusimos, con la diferencia de X. En las diferencias de X, en el diferencial de X. ¿Listo? Así se lee esa primera parte. Y es en cuenta que entonces aparece un igual. ¿Sí? Todos ven que eso aparece como un igual. Quiere decir que esto se va a convertir aplicando la integral. Quiere decir que cuando yo aplico esa integral a la constante, voy a hacer una operación. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué ven que apareció acá? En ese igual. Otra vez la constante, o sea, el 15. O sea, quedaría la misma. Pero aparece una X. ¿Qué será esa X? ¿No era lo de la eje de X? Sí y no. Entonces,
Bueno, voy a dibujar acá en un plano cartesiano Es rápidamente. como la suma de 15 con el plano cartesiano. Algo, bueno, podría pensarse de esa manera, pero ya voy a retomar algo importante. Entonces, por ejemplo, ustedes se acuerdan, ojo, cuando hablamos de integrales, necesariamente trabajamos con algo llamado funciones, ¿sí? Que eso ya lo vimos en varios cursitos, en décimo y en noveno. Y ustedes recuerdan que dentro de esas funciones, pues uno siempre tenía, por ejemplo, fx igual a, no sé, 5x, ¿sí? Esa escritura lo que me está diciendo es que esa función se comporta de esta manera, como 5, que es una constante, por un x. Y x son todos los valores de ese eje x, ¿cierto? Que al yo operar valores de x, encuentro los valores de ¿quién? Los valores que De y. vienen en el plano cartesiano para formar Ajá, la función. entonces, exactamente. Entonces ahí lo que encuentro es una relación de valores entre x y y. Entonces, valores que yo le ponga a x, valores que voy a encontrar en y. ¿Sí? Pero yo no sé si alcanzamos a ver esa función y si no se las presento, hay funciones del estilo en el que simplemente hay una constante. Entonces, por ejemplo, fx igual a 5. No hay valor de x, o sea, no hay una x acompañando. ¿Qué creen que pasa con ese tipo de funciones? Por ejemplo, si yo le doy valor a x de 1, ¿cuánto vale y? Uy, eso está como loquillo, ¿cierto? Por ejemplo, dele valores a x igual a 1. Entonces, x vale 1, que sería igual a 5. ¿Cuánto vale y? Ni idea. ¿Y no valdría ese mismo 5? No. Exactamente, sí. Ah, ok. Entonces, y valdría 5. En ese caso, si vale 1. Si valiera 2, si f valiera 2, ¿cuánto vale y? 6. No. 5 Entonces, también, porque es que lo que 5. pasa es que el uno está, bueno, el valor está antes de la igualdad. Ajá, entonces lo que yo opero es lo que está a la derecha de la igualdad, pero como en la derecha de la igualdad solo hay un 5, todos los valores de x van a relacionarse con 5. Quiere decir que por más que yo tome cualquier valor en x, la gráfica, lo voy a hacer en verde, la gráfica me va a hacer una línea sobre 5, de esta manera. ¿Sí? Donde cada valor que yo tome en x siempre va a dar 5. A esto se le llama función constante. ¿Sí? Y es lo que estamos trabajando acá en esta primera integral, una constante. ¿Sí? Entonces, este tipo de funciones, cuando uno las integra, lo que está encontrando es el área bajo la curva, o sea, el área de ¿sí? De estos rectángulos que uno puede hacer aquí, bajo esa línea. ¿Cuánto mide esa área? Y para ello, entonces, lo que dicen es, pues haga la integral rápidamente. Entonces, usted lo que hace es dejar la misma constante, agregar una x, ¿sí? Y sumarle una c. Suena raro, ¿no? La x lo que me está dando a entender, o lo que me está permitiendo es decir, ahora tengo, antes tenía f de 5, ahora lo que voy a tener es fx igual a 5x, ¿sí? Más un c. Este c se coloca porque es indeterminado. O bueno, no es indeterminado, lo que pasa es que hace parte de una familia de funciones. Y se hace porque en la integral no estamos buscando valores específicos, sino una función general. ¿Sí? Cuando estemos buscando valores específicos, este c va a desaparecer, pero por el momento se aplica la c. Y se pone simplemente así, como más c, y no tiene por el momento una relevancia importante. Cuando veamos integrales definidas, que lo vamos a ver más adelantico, ese sí va a tomar un valor importante. Por el momento no. Entonces, ¿ven cómo se integra eh, una función constante? ¿Hay preguntas, dudas, inquietudes?
Uy, silencio absoluto. Procesando. ¿Hay más Ya ahí o estamos algo? bien, ahí vamos bien. O sea, ¿qué se hace cuando hay una constante? Cuando hay una función constante se hace la integración de esa función. Alguien que me diga así específicamente, rápido. Si tengo una función constante, ¿cómo se integra? ¿Qué debo hacer? ¿O qué se hace? Otorgarle valores a la constante K y pues también a hacer como la función constante con X. ¿Cómo así? Me perdí. Pues para hacer la integral lo importante es tener el valor, o sea, otorgarle un valor a la constante K, ¿no? Ah, bueno, supongan que se ya tiene, bueno, lo que pasa es que acá es muy general porque es para cualquier función, ¿sí? Esta escritura es para cualquier función. Pero supongan que usted tiene una función determinada, ¿sí? Que tiene el valor de K, que tiene esa función constante ya determinada. Entonces, ¿qué debería hacerle para que le dé la función ya integrada? En ese procedimiento que ven que le pasa a la función? Hallar las diferencias de X. Mm, bueno, es que ahí es donde empieza uno a tener dificultades. Entonces, para no complicarnos tanto con todo lo que dije, ¿cierto? Con todo lo que intenté explicar acá arriba, cuando uno integra una función constante es muy sencillo. Lo único que hace es agregarle a la constante X y sumarle un C. ¿Sí? ¿Hasta ahí claros? O sea, lo único que se hace es eso. Entonces, suponga que lo que yo les decía, usted tenía la función f de x igual a 5. ¿Sí? Esa es su función original. Es constante porque no tiene sino solamente un valor ahí ya determinado. Y cuando usted integra esa función, o sea, saca la integral de la función cuando vale 5, ¿cierto? De las diferencias de x, eso lo que le da es igual al 5, le agrego una x y le sumo una c. ¿Listo? Y pues obviamente ya lo denoto como la función que está acá escrita. Entonces la función de 5x más c cambió totalmente, ¿cierto? Ya no es lo mismo que estaba acá. Ya no es la misma f de x de 5, sino que ahora tiene una x. Entonces acá, por ejemplo, si yo hiciera el reemplazo entre x y y para encontrar valores, yo ya le puedo dar valores a x. Entonces, por ejemplo, cuando vale 1, ¿cuánto vale y? Cuando x vale 1 en esta función integrada. Cuando vale 1 sería 5 porque está multiplicando 5 por 1. Y Ajá, la C como tiene un valor determinado, pues sería C más C. listo. Bueno, sí, ese C lo vamos a dejar ahí quietico. Y si fuera 2, entonces, ¿cuánto valdría? 10. 10. Si se dan cuenta, entonces vea que aquí ya la función dejó de ser constante y empezó a tener un cambio. ¿Por qué? Porque al integrarse se le agregó una X. Es lo que estamos diciendo. Entonces, ustedes cada vez que integren una función constante, entonces lo que hacen es agregarle una X y sale. Sí, es sencillo, no es más. Entonces, funciona